Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. ¿Cómo les va, Hola María, muchachos? Hola María, hola Pepe, buenas Carlos. ¿Todo noches. ¿Todo bien? bien? ¿Todo bien? Fresquete, ¿eh? Relativo. Bueno, y se viene la lluvia al fin de semana con temperaturas bajas también. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien, la verdad, viviendo ya lo que es este clima preelectoral. Campaña full. Campaña full de todos los sectores Empezó políticos. como a tomar. Ya empezó a Mm, tomar calor, ¿no? Y está bien que mm, sea así, ¿no? Una campaña de pocos días, porque la verdad que por ahí los frentes políticos o los partidos políticos van hacia un lado y por ahí la ciudadanía está inmersa en mm, sus problemas en el medio de una crisis que es Por ahí lo que se muy creía. fuerte, caída del consumo, mm, tasas disparadas, bueno, los últimos datos de la economía que no son para nada desalentadores, ¿no? Entonces hay mucha preocupación. Hoy, mm, en la mayoría de las encuestas, lo que se habla es que hoy la preocupación que tiene la gente es la pérdida de empleo o la falta de empleo. mm. O sea, es un combo delicado, ¿no? Lo que Bueno, por ahí se ve es que hay mucha campaña digital con Sí. mucha inteligencia artificial, sí. pero lo que también se confirmó en la última semana es que todos los frentes apelaron a el viejo y conocido timbreo, ¿no? Van a los barrios, en los distintos barrios de la capital, pero también en todo el interior, todos los intendentes que van a elegir el 31 de agosto y están apelando a la Eh, presencia Yo creo territorial. que en definitiva, Pepe María, en estos 10 días que lleva el de inicio de campaña, hasta ahora no hay nada que haya alterado Mm. el rumbo de la misma, ¿no? No hay ningún elemento que diga, ojo, que Disruptivo, es digamos. disruptivo, esto puede modificar el curso electoral, ¿no? Hasta Mm, ahora, y eso te dicen la mayoría de los consultores con los cuales uno tiene la oportunidad de hablar, mm, de que ahora el esquema es prácticamente el anterior al lanzamiento y la inscripción de los candidatos en la justicia electoral, ¿no? Todo sí, sigue como era antes, ¿no? Sin sorpresas, sin mayores novedades sí. y sin ningún elemento de disruptivo, ¿no? Hay un elemento que a mí me parece que es interesante y no me gusta, por lo menos a mí, que es la virulencia, la violencia que siguen teniendo algunos candidatos que estuvieron dentro de un frente y que o no, o que tienen su propio frente. La virulencia y la copia de la personalidad, que esto le puede quedar bien a Javier Milei, porque él es así, su modelo es así. Ahora, copiar un No sé si modelo le queda bien, ¿eh? virulento Es no lo es que bueno hace, porque pero no es la personalidad de cada uno, Yo en ¿no? eso no coincido con vos, yo creo que no le queda bien a nadie. El ser violento, Bueno, despectivo, pero Javier, misógino y demás, no, no. pero Javier Milei es así. Lo que te pero quiero no quiere decir decir es, que esté bien, digamos, no ¿no? estoy diciendo que esté bien, pero él es así. Puede tener un núcleo duro que. Copiar modelos que no te pertenecen o no te competen, ¿me entendés? Como que yo quiero ser vos, vos quieras ser yo. No, Ah, no sí, es sí. igual, ¿me entendés? Ah, no, Cada uno tiene que absolutamente. mostrar lo que cada uno y es lo que no están Bueno, pero mostrando. eso el electorado, María, lo Sí, tiene rápidamente lo Bueno, perfectamente, sí. detecta. lo tiene claro, lo percibe a los 2 segundos. Cuando Mm, los candidatos comienzan a hablar a los 2 segundos, la percepción de la ciudadanía es mucho mayor inclusive de la que ellos mismos creen, ¿no? claro, Porque aparte, aparece de manera de golpe en un proceso electoral y el margen de credibilidad es muy pobre, muy escaso, claro. ¿no? Incluso a mí me cuesta creerlo de Milei, porque viste que todos los que los conocían de antes decían, no era así, digamos, ¿no? O sea, pero él tiene el papel incorporado. Mm. Ahora, la Sí, cuestión pero es. yo separo porque esta es una elección provincial. No, 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 bueno, pero te quiero Y decir. aquí Corrientes. Pero lo que dice María es Pero no, que hay gente pero que se quiere parecer a no, Milei, hay digamos, gente Está que ¿no? se bien, bueno, parece y copia. sí, bueno, pero Copia no tiene ni siquiera la raíz de mi desde ley. Lisandro Almirón con la Libertad Avanza, hasta ves que algunos socios de la Libertad Avanza, Pero hoy ves el en más Acúa, mileizado de todos de candidatos a gobernadores es Tincho Ajúa. sí, 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 muy violento, sí, Dice cosas que la verdad son sí, sí, eh, impensada. increíbles Sí, y porque además increíble, sí. Si no no pensás condice de hasta con él, la personalidad de él, ¿eh? Lo venimos absolutamente. diciendo desde que comenzó Tincho a ser este candidato, Sí, uno ¿no? lo que se pregunta es si siendo parte de un esquema societario políticamente, como en el caso de acá y en el caso de Goya, se condice a ver, si fuiste parte de un esquema, un proyecto político, y justo en el último año, los 2 últimos años, patear el tablero, eso no sé si es realmente convence a la gente. ¿Quieren ver lo que hacía Pedrito Casani después de ser
¿Socio cuántos años? Y fue viceintendente 4 electo, años, ¿no? sí, fue 4 viceintendente años. hace 4 años de Mariano Ormachea. Sí, esto dice ahora Pedro Casani en la que se fue a la Libertad Avanza, de Ormachea. Nosotros vamos a trabajar esta vez con la Intendencia de Goya. Estamos convencidos que tenemos que sacarle a las patadas al intendente que tenemos. Que lamentablemente creo que fue un error haberlo acompañado porque creo que el saco le quedó no grande, le quedó gigante. Personalmente, cuando llegamos a la gestión, yo creí que el defecto tenía que no sabía hablar. Pero después con el tiempo creo que me di cuenta de que tenía un defecto peor que no sabía escuchar. Una persona que no camina a los barrios, no sabe, y detrás de un escritorio escondido, detrás de 12 secretarias, es fácil poner tu cartel y decirte no hay audiencia. Lo que nos gusta verdaderamente relacionarnos con el vecino, Yo sabemos cuál es creo la que problemática de la gente. esto es lo que por ahí te llama la atención. Que ¿no? bueno, Haber podés echar sido- a las patadas a alguien que vos compartiste fórmula. Exacto. O sea, y bueno, pero el rebote es en la ciudadanía, ¿no? Si la Pero ciudadanía es la es- que se va a expresar en pero Goya eso- y Pero eso de yo creo que le echar- suma más a la persona que vos estás atacando que... Pero bueno, pero eso es quizás copiar. los consultores le hayan asesorado que tiene que ser así. ¿no? Eso es copiar el modelo mileicista. ¿Entendés? Hoy pertenecer a la Libertad Avanza, eso es copiar el modelo de golpe, echar a patada a quien Hace alguien que te demasiada distancia, acompaña. María. Solo voy a decir que la sociedad política además es Mm. mucho más mayor que la de los 3 años y medio que llevan como viceintendente, sí, digamos. Venía de hace mucho tiempo. Y lo otro, me parece que lo que no podemos justificar nunca es la violencia, digamos. Porque después, cuando vos escalás la violencia verbal y después ya no la podés escalar más, Después lo te que pones en queda víctima. ya- Cuando vos sos el que recibí eso, te pones en víctima. No, pero después viste que cuando ya se termina el Parlamento, ¿qué pasa? Y pasa la acción, digamos, ¿no? Claro. Y eso es lo peligroso. Bueno, compartimos algo que decía el candidato de ahora, ¿verdad? ¿De Ujú. qué? El De qué partido Romero. ahora, Teque Romero, que es candidato Un libertario más, libertario. es interesante la visión que tiene de cómo se está desarrollando la campaña. Lo escuchamos. Se está viendo que son todos los mismos. No solamente eso, sino que se nota alevosamente un pacto de silencio, de no agresión entre tres fuerzas políticas como es el kirchnerismo, la Libertad Avanza y ECO. Vos estás viendo un pacto de no agresión en la oposición, digamos. Pero claro, habiendo tantas cosas que señalar, no solamente que nos muestran sus propuestas, que nosotros las mostramos porque si uno entra a la página teque2025.com.ar, están todas nuestras propuestas ahí de todo lo que queremos hacer en 4 años. Pero lo demás de la oposición no solamente que no muestran la propuesta, sino que no se dice nada entre ellos, con lo cual la contienda política pareciera ser de pegarle a uno solo. Nadie habla de que Bueno, Ricardo ahí está, Colombi, esto como decía digo, el gobernó candidato 3 de veces la ahora. provincia. Teque Romero, hablando como de que hay un... Hay un todos contra uno, que es el todos contra el gobierno, pero además lo que dice interesante es no hay no hay señalamientos entre las fuerzas de la oposición. Y él lo que supone que está viendo ahí es que hay un acuerdo que excede el 31 de agosto, como que están pensando en eso. Ponele, ¿no? Yo no pondría al oficialismo en esta contienda. Es que es todo contra el oficialismo. Es el asunto. Acá lo que dice Teque Romero es que Lisandro Almirón, Ricardo Colombi, Tincho Ascúa, entre ellos no se dicen nada y todos atacan a Al Juan Pablo oficialismo. Valdés. Ah, claro. Eso es lo que Ahora está eso plantea diciendo. otro problema, que inclusive lo analizamos, creo que fue la semana pasada. Vos tenés hoy un frente oficialista y después tenés 3 frentes opositores que son los que supuestamente tienen más chance. ¿Y cómo se diferencian unos de otros? Mm. ¿Qué me va a llevar a mí como ciudadano que no estoy de acuerdo con las políticas de Valdés a votar a fulano, a mengano o a sultano? Si no tengo propuesta. No, si no se diferencian. Porque yo coincido con Teque Romero que el discurso es uniforme. O sea, yo no veo diferencias hoy entre los Es tres. que no hay propuesta, Carlos. Bueno, y eso lo dice Teque Romero, no hay propuesta. Entonces, bueno, pero ¿cómo yo me diferencio más? ¿Cómo yo logro captar Eso, el voto opositor a Gustavo Valdés y los tres son lo mismo? claro. Eso lo planteamos la semana pasada, Claro. lo dice Teque Romero ahora, ¿no? Bien. Y también se viralizó en los últimos días, hablando de redes, una entrevista que le hacían a el propio Ricardo Colombi de ECO, que llama un poco la atención. No sé a ustedes, pero a mí, si la vemos, Y Sergio López es el periodista de Paso a los Libres que le hace la entrevista a Ricardo Colombi, ¿no? a ver.
Si él se arrepiente y hace la autocrítica de haberlo designado a Valdés como gobernador. No, porque era la persona que nos garantizaba ganar la elección de 2017. El gobierno nacional, el justicialismo, ya había perdido las elecciones nacionales hace 2 años y habían dejado de ser municipio en la provincia. Y ganamos por 5 puntos. Y los otros 2 candidatos, y voy a decir acá la verdad, no lo dije nunca, pero tanto me están criticando, voy a decir por qué. Había 3 candidatos. 2 de los 3 había cuestiones que iban a saltar en la campaña y no iban a perjudicar en la elección. ¿No le quepa? Sobre uno no le quepa ninguna duda. Listo, bueno, saltó el tema a nivel local y perdimos el INE en 2017. Saquen su conclusión. Entonces, que me dejen de joder. No. Él nunca es claro con esto, ¿viste? Siempre manda mensajes Encima, te encriptados, manda estos ¿no? mensajes encriptados. Acá el destinatario es Petekovic. Seguro, y no te dice el por qué. Sí. Y eso no es claro porque, viste, te Él no tira- quiere decir el Ahí en realidad hay una falsedad en eso, ¿no? Porque Ricardo había decidido que Petekovic no sea candidato mucho tiempo antes que el proceso electoral del 2017. Fue cuando él vio que Petekovic ya se había lanzado a la carrera por la gobernación y eso a él no le gustaba mucho por el tema del síndrome No, del café a frío. mí y me demás, dijeron ¿no? que se había lanzado sin haberle avisado a él, Claro. sin haberle consultado. Vos sabés que Ricardo, la personalidad de Ricardo es subordinación. Sí, Si vos sí, no sí. te subordinás y haces lo que él te dice, no es lo correcto. Bueno, pero acá deja también en evidencia, más allá de que no lo va a reconocer nunca, es que en esa designación, digamos, Sí. Valdés era el único que le garantizaba el triunfo. Digamos que ahí se subordinó a la realidad. Bueno, Solo voy a decir eso. y lo último es que, por supuesto, un timbreo multitudinario también tuvo Vamos Corrientes, y en toda esta caminata y en todo este acompañamiento de Vamos aparece esta figura emblemática de los años 90, porque era multitudinaria. ¿Y qué te ha asustado de los 90, eh? No, No, porque a nivel nacional estamos viendo lo no, mismo. claro, lo mismo con el menemismo. Bueno, Hoy la serie más vista de la Argentina es Menem. claro, pero miren... No, esperá, el debate más encarnizado de la esfera pública de la República Argentina es a ver de quién era el tapado, de María de Julia. María Julia. Claro. Bueno, Aquí- veamos... Recuerden cómo terminaron los 90. Nada Sí. más. Bueno, veamos esta caminata. ¿Quiénes aparecen en esta caminata? Un emblema correntino. Miren quiénes están. Ahí vemos a Tato Romero Feris. Esa imagen Esa imagen. esa imagen de abrazar a la vieja, de besar a los chicos y todo eso. El barrio Progreso. Aparece Tato Romero Feris junto a Nora Nazar. Ujú. Hoy integrantes de Vamos Corrientes. Quedémonos ahí en esa imagen, ¿no? En la anterior, de Tato abrazando a esa señora, a esa Sí. anciana, pero toda vestida de naranja, ¿no? O sea, ¿Qué esa es amor un- generó Tato en los 90? No, bueno, Ustedes no se ahí olviden lo que se hacía. ve, el cariño, tantos Sí. años después, el cariño de la Gente gente. que todavía guardan en algunos seguidores. Bueno, y Tato se puso al frente de la campaña. En el barrio Progreso. O sea, Vamos Corrientes hizo una recorrida en Santa Teresita y el PANU, individualmente hablando, en el barrio Progreso. No, pero el día de Santa Teresita, no sé si no estaba Tato, no estoy segura, pero también estuvo el PANU porque estuvieron... No, sí, No, no, claro. sí, Todas sí, las sí, fuerzas Pero políticas, ¿no? Tato aparece en el barrio Progreso. Claro. Bueno, muy bien. Nuestro programa número 60 no daban un pito por este programejo. Nadie le daba 5 para el peso. Viste que no hay que darle más valor al pito que lo que el pito vale. Solía Programa decir número 60, frase célebre de un político, De un pensador, de un mercedeño. pensador. Programa número 60 y vamos por más. Nos presentamos en sociedad y entrevistamos en una entrevista exclusiva, creo que imperdible, al gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés. Ya volvemos.
estamos con el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Qué está tal? usted? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Viniendo de gira del interior, llegó hace un rato. Llegando del interior exactamente, en la zona de Garruchos, Garabí, Santo Tomé. Mm, 3 ciudades de la costa del Uruguay, la verdad que muy buena la gira. muy buena. Así que bien. Inauguraciones, compromisos. Que los compromisos... Mira, inauguramos 2 cajeros automáticos. Ah, Del banco estuvimos inaugurando un Zoom que había volado y lo refaccionamos a nuevo, entrega de viviendas. La verdad, muy bueno porque son programas que los veníamos llevando adelante con el Unión Bay y la verdad que da su resultado. Trabajamos provincia y municipio juntos, nosotros ponemos los materiales y la dirección técnica y los intendentes ponen el terreno y la mano de obra. Y de esa manera vamos avanzando. Después, por supuesto, con desarrollo social, lo que hacemos es construimos con muebles correntinos, todo cama de madera, su placar, sus mesas, toda amueblada, y después lo que hacemos es le ponemos una heladera, una cocina y un termotanque. De manera que la familia que ingrese, bueno, tenga, y es un trabajo conjunto. Y estamos haciendo 3 viviendas por cada una de las que vale esas de demanda libre. Y hacemos con los municipios. Y un programa que llevamos con más de 1.200 viviendas hechas en esa característica con los intendentes en las ciudades más chiquititas. La verdad que es un éxito. ¿Por qué Juan Pablo? Juan Pablo porque fue un gran intendente, es un gran intendente, sigue siendo, porque es joven, porque tiene la fuerza, porque tiene el acompañamiento de muchos intendentes, porque tiene carisma, porque tiene inteligente, porque va a trabajar, porque trabaja, porque empuja. Y bueno, creo que es el que tuvo más consenso, el que más mide, el que mejor empuja, el que mejor representa nuestro espacio político. Eso hace que reúna todas las condiciones para acompañarlo. Quienes quieren bajarle el precio dicen porque es el hermano de Gustavo Valdés. Bueno, pero para mí es orgullosamente mi hermano, ¿no? Yo no creo que sea un demérito ser un hermano cuando se lo merece. Cuando sos porque no te lo mereces es otra cosa, pero acá estamos hablando de un dirigente político, él fue mucho tiempo, mamó de chiquitito la política, fue presidente de la Unión Cívica Radical de Ituzaingó, esperó mucho tiempo, acompañó mucho tiempo, trabajó mucho tiempo, después fue un gran intendente y bueno, me parece que están dadas las condiciones para que sea candidato. En el esquema actual de la política, de lo que por ahí quiere la opinión pública, ¿no? ¿Ayuda la edad de Juan Pablo o no? También ayuda. A ver, no es el La primer gente está gobernador. viendo que quiere un deseo de cambio generacional. Bueno, también. pero no es el primer gobernador joven. Yo asumí y fui gobernador con 48 años. Si no me acuerdo, Tato Romero Feri fue gobernador a los 42. El más joven es Pocho con 42. Sí, o Pocho creo que era, pero Tato también fue muy joven. Ricardo Colombi fue gobernador a los 44. Estamos hablando, y a ver, cuando uno analiza el padrón, uno mira, y de 15 a 30 o de 16 a 30, estamos hablando de un 27-28% del padrón. De 30 a 45 estamos hablando de un 28% del padrón aproximadamente. Y después tenés de 45 a 60, es un 26%, 27% por ahí. Estamos 3/3, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el 55% del padrón es uno de los más grandes. Estamos hablando de nosotros que tenemos una población joven. O sea que cuando lo mirás de los 60, lo mirás, viste, decís, y es joven, pero cuando lo mirás de los 20, es otra cosa. Claro. ¿no? Entonces, ¿Qué rol está en esa- una edad en- media y me parece que está para dar en- mucho, me parece que tiene la fuerza, el trabajo, el acompañamiento y creo que va a ser un gran gobernador, por supuesto, si la ¿Y acompaña en qué el es pueblo de la mejor? provincia. Usted anda diciendo que él es mejor que usted. ¿En No, qué es mejor? es diferente. Yo lo que digo es que lo van a querer mucho más. ¿Por qué? Pero uno no es Más mejor y peor, simpático. uno es Me diferente. parece que es más simpático que Valdés, que Gustavo es más simpático. Bueno, él se dedicó a ser empresario, agarró nuestra empresa, Ituzaingó, y bueno, le gustó el trabajo, le gustó la política, pero era un empresario exitoso. Yo por ahí le decía, che, metele a la empresa, y bueno, tiene vocación política. ¿Y en las encuestas también jugaron un rol en esa Sin duda. decisión o no? Sin duda.
medimos y hay buena transmisión, hay buen carisma. Mide, lo acompañan en el interior, tiene gran fuerza en el interior provincial, ahora está con la misma fuerza y creciendo fuerte también en la capital, y bueno, creo que podemos hacer una gran elección. Hablaste 2 veces del interior y hablaste 2 veces de los intendentes y de la relación de Juan Pablo Valdés con los intendentes. ¿Van a jugar algo decisivo los intendentes en esta elección del 31 de agosto? Mira, nuestros intendentes miden muy bien. Cuando uno mira los números, nuestros intendentes están muy bien. Hicimos un trabajo conjunto con los intendentes realmente increíble. Porque es la primera vez que nosotros, así como vimos en Corrientes, que hubo un trabajo enorme que hicimos con Eduardo Tassano, y que hicimos una gestión realmente muy ponderada, hicimos el mismo trabajo con los intendentes en el interior. Y hoy nuestro espacio político tiene 65 intendentes. Y la verdad es que eso te da potencialidad, te da volumen, te da expansión. Y bueno, creo que eso también sirve a nuestro espacio político. Y tenemos de distintos partidos políticos, tenemos del Partido Nuevo, tenemos liberales, tenemos de Vamos Corrientes, tenemos radicales, tenemos peronistas. Bueno, creo que tenemos la fortaleza para afrontar la próxima elección. Pero los intendentes además son como los que están más consustanciados con la candidatura de Juan Pablo. Bueno, pero vimos, ¿no? El sábado. Cuando anuncié era un festejo de los intendentes. Sí, una arenga de los intendentes. No, y era una gran alegría de ellos. Si por ahí decía, hay una imposición de... No, lo que estamos viendo es un espacio político que cayó muy bien la candidatura y que hoy está caminando y que tiene una imagen positiva verdaderamente alta. Eso hace suponer que en un gobierno, ¿no? de ganar las elecciones de Vamos Corrientes, ¿el rol de los intendentes va a ser importante? Siempre es importante el rol de los intendentes. Lo que no puedes tener una provincia donde los intendentes sálvese como puedan. Tenés que tener una mirada con los intendentes propios, pero también una buena mirada y un buen trabajo y una buena relación con los intendentes del interior provincial que no son de tu signo político. Los intendentes suelen decir, perdón María, que hablamos después del sábado de la presentación, es uno de los nuestros. Y por eso ellos sienten como que los intendentes, esa casta, pudo poner un candidato a gobernador. Bueno, lo sienten así, digamos. Bueno, pero hay otros que dicen que lo puse yo. Y sí, también. Bueno, ¿no es cierto? Pero nosotros acompañamos fundamentalmente una figura nueva, una figura joven. Creo que es la figura más nueva en la política. Claro, de los candidatos. Sí, de candidatos, sí. Ahí le critican porque dicen, bueno, pero querían gente no tiene joven, experiencia. Bueno, pero tiene un equipo con experiencia. Porque no es que gobierna uno solo. Acá habemos muchos con experiencia. Hay muchos que van a seguir generando un rol de compromiso. No es que estamos hablando de una persona y que el resto desaparece, se fuma. Acá estamos hablando de gente de experiencia. Eduardo Tassano va a ser candidato a diputado, que va a transmitir experiencia. Yo voy a estar en la Cámara de Senadores, vamos a transmitir experiencia. También vamos a tener a Checho con el comité Iberá, vamos a tener ministros. Es decir, acá hay un equipo y tienen que venir otros nuevos. Hay que traer otras nuevas figuras a que comiencen a acompañar y como dijimos nosotros. Una especie de recambio generacional natural. Y por ahí no le gusta el término alguno, nosotros somos una continuidad, pero con cambio. Y vamos cambiando. Fíjense ustedes que vamos cambiando. Las principales figuras que en un tiempo me acompañaron a mí, hoy están en otros espacios políticos. Vamos cambiando, vamos mejorando, vamos transformando y vamos cambiando el rol que tiene que tener cada uno en la política. Me diste pie a la pregunta. ¿Hay decepciones personales con algunos socios de tu alianza original? Mira, en algunos casos sí. No esperaba. En otros casos no. Simplemente ¿En qué sí, en qué no? de lo que esperás de un burro es una patada, ¿no? No le puedes pedir peras al olmo.
eso termina siendo así. No hay que darle más valor al pito que lo que el pito vale. También había otra frase célebre por ahí, pero ¿cuál fue la decepción, lo que más te decepcionó de la alianza, de los socios? No, yo venía viendo, del primer momento yo venía mirando. Lo que pasa es que hay no algunos es de casos... ahora la decepción, me parece, ¿no? No, cuando nosotros sacamos el 77% ya se vio. Ya se vio. ¿Cómo? Y se vio en algunos casos, ¿no? No todos jugaron a fondo. Vimos cómo se movían. Yo miraba cómo se movían y bueno, después se fue concretando. Pero el primer momento vimos. ¿No? ¿El presidente de la Cámara de Diputados fue una decepción? No, yo lo veía muy crítico siempre a Perucho. Yo creo que estaba conforme con el rol que tenía, pero siempre lo vi crítico. Del primer día, con Colombi también, ¿no? Perucho con Colombi, me refiero. Ya veía la crítica permanente. Se sentía no cómodo en el espacio político. Bueno, me parece bien. Vio la oportunidad. ¿Por qué te parece bien? Porque si no te que sentís alguien cómodo... que se une con vos después... Si no te sentís cómodo en el espacio político que estás, te tenés que ir. Pero no son cosas que se tenían que prever antes. Sí, Pregunto, se tenía que haber ido antes. Lo que pasa es que a lo mejor prefirió estar más cómodo y en el momento oportuno decidió irse. Bueno, me parece bien. Si no estás cómodo, yo dije siempre, las puertas están abiertas. El que se quiere ir se puede ir y el que quiere entrar puede entrar. Eso convocamos muchos peronistas que hoy quieren sumarse y los estamos sumando. ¿No? Y hay otros que prefieren me parece bien, me parece que nadie es rehén y se tiene que... Ahora, ¿alguna vez le dijeron en la cara eso que dicen ahora públicamente? No, jamás. Lo que llama la atención es que estuvieron siempre callados y sobre el final dice, ¡ay! Me di cuenta que estaba en el proyecto equivocado y pasaron 8 años, 7 años y medio. Bueno, nunca dijiste que... Y al contrario, hay cosas que yo, por ejemplo, como gobernador no estuve de acuerdo con hacerlas y, bueno, no la hicimos. Por ejemplo, romper la caja de jubilaciones, ¿no? Metiendo jubilaciones, porque hoy están en esos sectores, ¿no? Por ejemplo, jubilar a personas sin aportes, me parece que no estoy de acuerdo. Me parece que va a ser un problema para los jubilados que aportaron toda su vida y que hoy están con un beneficio jubilatorio en las cajas provinciales. Me parece que no es un proyecto. No estuve de acuerdo en la reforma sin consulta del sistema electoral, por ejemplo. No estuve de acuerdo, lo dije, lo manifesté. Pero bueno, pero tiene que ver con caminos, con visiones. Yo estoy seguro que hay cosas que no, pero bueno, uno cuando hace un frente político, está en un espacio político, tiene que tener coincidencias y por supuesto ir dejando las diferencias de lado y tratar de tener la mayor coincidencia posible. Hablamos de la decepción provincial, te llevo a la nacional. ¿Te decepcionó lo nacional después de haber apoyado a Javier Milei como presidente? No, porque no, y le voy a explicar por qué. No me decepciona porque yo creo en el cambio. Yo voy a seguir luchando para que la Argentina cambie. Y eso tiene necesariamente que haber coincidencia. A ver, bajar la inflación es algo que necesitamos todos. Coincido en que tenemos que bajar la inflación. Me parece que ahí sí hay una coincidencia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso es administrando bien. Ahí coincidimos. Por lo tanto, el Estado Nacional es el que tiene que acomodar sus cuentas que vienen muy desfasadas. Vienen de un populismo y de un kirchnerismo que realmente no administraba nada, tiraba manteca al techo, 23. Ahí hay una coincidencia, ¿no? No hay coincidencia en ese equilibrio, tienen que pagar las provincias, porque nosotros hicimos bien las cosas. Estos son recursos que nos ampara la ley, por lo tanto nosotros tenemos que administrar y seguir invirtiendo para que la provincia de Corrientes esté mejor. Nosotros no tenemos que pagar los desaguisados del gobierno nacional. Nosotros no nos endeudamos. Nosotros no fuimos beneficiarios. Pero hay un ajuste de Milei también acá. Nosotros no fuimos los beneficiarios de la obra pública nacional, de los empréstitos a nivel nacional. Fueron ellos los que destruyeron el Estado. Son ellos los que tienen que ajustar el Estado nacional. ¿No? Entonces, ahí no tenemos una coincidencia. Entonces tenemos necesariamente que tener una mesa de diálogo, de conversación, para ver cómo articulamos esos intereses. Me parece bien. Ahora, ¿creen el cambio de hoy? ¿Creen Milei o no?
No, yo creo en el cambio. ¿Y en No creo Milei? en personas. Yo creo que nosotros tenemos que tener modelos. Decía nosotros en nuestra doctrina, dice, sigan ideas, no sigan hombres. Bueno, y Entonces eso- yo sigo ideas de un Estado bien administrado, una idea de la Unión Cívica Radical desde su fundación, de la honestidad en la función pública desde su fundación. No es algo nuevo esto. No, se Esto habla es de- algo que dijo, a ver, cuando uno lee Irigoyen, cuando uno lee Alvear, cuando uno lee Alem, son dogmas de la Unión Cívica Radical. Pero hay, Yo, hay cosas- radicales que hacen alianzas con Milei. Ya lo de Cornejo no- en Mendoza, Esdero otra vez en el Pero Chaco. si no es un pecado mortal una alianza, es una facultad legal. ¿Cómo toma esos acuerdos? Me parece que si les conviene en sus distritos y la conveniencia del radicalismo me parecen bien. Hay cosas que coincidimos, uno está dispuesto a ceder y otros no están dispuestos a ceder. Yo no estoy dispuesto a ceder nuestra identidad como correntinos y nuestra identidad como espacio político. ¿Hoy se considera aliado o no aliado de Milei? En ese No, ma- yo en me el- considero correntino. Hoy somos Vamos Corrientes y nosotros tenemos nuestra mirada para defender a Corrientes. Si hay coincidencia en lo que nosotros creemos que está bien para Corrientes, vamos a acompañar. Si no creemos que está bien para Corrientes, nos vamos a oponer. Porque nosotros somos la fuerza que representa a los correntinos, no a un partido político de Buenos ¿En Aires. estos días no lo llamaron funcionarios nacionales? No. Gobernador, hay una diferencia insalvable. La política que mantiene el gobierno de Corrientes en relación con el gobierno nacional, por ejemplo, con la obra pública, porque nosotros, por ejemplo, la autovía de la Ruta 12, por ejemplo, ¿no? Tenemos Nosotros relación ponemos... con la obra, con el gobierno nacional, ¿eh? Está bien. En obras, en materia de obras. ¿Y esa obra qué pasa al A final? ver, esa obra es un compromiso. ¿Por qué digo que tenemos relación? No es solamente que tenemos relación, tenemos un convenio firmado con el gobierno nacional. El convenio es, nosotros nos hacemos cargo de 60.000 millones de pesos que nos hicimos cargo de muchas obras nacionales que le correspondía y que la lanzó el gobierno nacional y que las asumimos los correntinos, y ellos se hacen cargo de las rutas, del ingreso de autovía de la ruta 12, la travesía urbana. Ujú. Se tienen que hacer cargo de la planta para no seguir arrojando los líquidos cloacales al río Paraná, que no lo hicieron todavía, y la culminación de la ruta 126, que también se tenían que hacer cargo, que no comenzaron. Ninguna de las tres cosas Y hicieron. nosotros lo que nos comprometimos lo asumimos, hay obras que estamos terminando. Pero Nación no hizo nada. No, comenzó tibiamente la autovía de la Pero 12, que se es una frenó de vergüenza, vuelta. porque En enero, comenzó ahora- Macri, después pasó Alberto Fernández y ahora lleva a mitad de mandato Ojalá que se termine, porque tenemos que luchar. Y al contrario, asumimos otra obra pública que era fundamental y lo hicimos por administración, con equipamiento de la provincia y con plata de los correntinos. Ruta Nacional 117. La entrada a Paso de los Libres era una vergüenza. Estaba detonada, parecía que entrabas, no sé, a Kosovo, a un país abandonado, pero es también la provincia de Corrientes. Quedamos que lo íbamos a hacer nosotros y lo hicimos. Siendo nuestro Ahora estamos- principal ingreso comercial por tierra. Pero Además, la de la principal Argentina. unión de la Argentina con Brasil Sí, claro. eran 5 o 6 kilómetros La que aduana, parecía, no sé, una obra caótica, una obra... En el marco de los procesos electorales ahí se mezclan el proceso provincial con el proceso nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque la fecha de alianzas nacionales es la del 7 de agosto, va a estar dentro del mismo proceso electoral provincial, las fechas. ¿Hay posibilidades de alianza o deciden No ir- estamos conversando. ¿Cómo? No estamos conversando. Directamente. Nosotros vamos a mandar los diputados nacionales que representen a Corrientes y a los correntinos y que defiendan nuestros intereses. Eso es votar un diputado nacional, que vamos a proponer nosotros en la órbita de lo que estamos proponiendo. Se presenta Vamos Corrientes con candidatos propios. Claro, por supuesto. Esa ya es una decisión tomada. Claro. En principio sí. Hay mucha violencia en las campañas, sobre todo en redes. Y hay mucho ataque, a veces hay hasta personalismos en los ataques. ¿Qué opinas de eso? A mí no me gusta tener ese estilo de ataque. Me parece que la persona que permanentemente tiene ataque me parece que no tiene ideas, no tiene propuestas. No, hasta por ahí digo, che, ¿no estará enamorado este de mí? Pero ¿A vos sí que me puede ser amor? Me parece que
que no conduce a nada. Y están usando mucho el lado B y la injuria. ¿Viste? Es parte de lo que uno no tiene que construir, ¿no? El lado... si uno quiere convocar a la ciudadanía que se involucre para debatir ideas y hacerlo en un marco de respeto, me parece que es la evolución de la democracia. Yo veo por ahí los debates en el Congreso español y tienen una dialéctica para decir las cosas, una clase. Por supuesto que son fuertes los cruces verbales, pero con altura, a ver cuál es el mejor proyecto. Ese es mi sueño como democracia. Pero hasta ahora la denigración, campaña no tiene cruce de proyecto, ¿no? Bueno, es lo que me gusta. Yo creo que lo que tenemos que Además, hacer lo escucha el presidente de la Nación y es una cloaca con voz, digamos, ¿no? O sea, es difícil de ahí para pero abajo. no todos tienen un estilo. Yo creo que el estilo del presidente es su estilo y no lo va a abandonar, es lo que le hizo ganar. Las copias no son saludables, copiar personalidad, decíamos hoy al principio. A mí me sale la puteada, me sale excepcionalmente bien, pero no la utilizo porque creo que es lo que tenemos que evolucionar. Entonces salgo del modo puteada y me voy a un modo donde tratamos de ser coloquiales, donde tratamos de intercambiar ideas, en lo personal. Y cada político tiene su estilo. ¿Y cómo van a responder ahora? Porque se va intensificando esto, ¿no? Y ustedes, el gobierno, y usted en particular, es blanco de críticas fuertes. En algunos casos son personales, qué sé yo, y en otras tiene que ver con la gestión, ¿no? En esas que a mí me interesa, por ejemplo, que le critica mucho la oposición es las prioridades, ¿no? Una plaza no, porque falta tal cosa en el hospital, el museo, etcétera, ¿no? A ver, por ejemplo, plazas de la capital. Acá está el asiento del gobierno de la provincia de Corrientes. Nosotros compartimos ciudad con Eduardo Tassano. Esto es porque nunca leen. O sea, el no leer, no mirar. Antes el gobernador designaba intendente, al estilo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces después comenzó a ser electivo, etcétera, etcétera. Pero este es el asiento de la ciudad de Corrientes, de la capital de los correntinos. Nosotros hicimos 3 plazas centrales. En 8 años, 3 plazas. Espero que no me critique ninguno que haya estado en el poder porque no hizo ninguna. Y del otro lado, nosotros tenemos un simbolismo. No había Plaza de la Libertad donde nosotros le contamos a las generaciones futuras de dónde venimos, cómo construimos el federalismo, cómo construimos la independencia de Corrientes, porque lo de la patria, libertad y constitución la construimos con sangre. Tener una plaza temática donde nosotros contamos nuestra historia, me parece que es adecuada en la capital. Y la hicimos. La Plaza 25 de Mayo, que era la plaza central, donde estaban todos los actos centrales, donde todo el mundo nos venía a ver, tenía baldosones de cemento alisado y estaba hecha pedazos. ¿Qué quieren? ¿Que sigamos teniendo eso? Me parece que es atinado poder hacer. Y la otra plaza, la Plaza de la Cruz de los Milagros. Yo sé que le puede molestar, pero es una plaza que estaba realmente muy mal y la dejamos muy bien. Pero hicimos con las gestiones muchas plazas, muchos intendentes hicieron plaza. Y nosotros hicimos la plaza nuestra. Ahora, la administración pública tenían edificios que estaban hechos percha, alquilados, arrumbrados. Yo veía, por ejemplo, te voy a dar uno, catastro. Le decíamos, en chiste, le decíamos catástrofe, porque entraba y era polvo, un desorden, era cables tirados. Era inevitable. Era inevitable. Y pasaron millones y millones y millones de dólares. El problema no es lo que está, lo que vemos hoy. El problema es lo que no está. ¿Quién se llevó lo que no está? La plata. Hoy podemos ver edificios y nos alcanzó, administramos bien, nos alcanzó y estamos haciendo 3 y ahora estamos resolviendo toda la administración pública moderna. Estamos en el predio de vialidad y constituimos vialidad y tenemos planta de asfalto, tenemos 4, estamos trabajando con los intendentes. A ver, administramos bien, nos sobran recursos y encima somos la provincia que tiene menor presión fiscal de la Argentina. Entonces entiendo que les molesta. ¿Y sabes por qué les molesta? Porque les cuesta y no nos van a ganar la próxima elección. Por eso critican. Ahí me dio lugar para 2 preguntas, ¿no? La primera es en los recursos, en la cuestión salarial. ¿Se viene el aumento para agosto? Sí, claro. Y ya tuvimos uno. Ahora vamos a otro. Estamos mirando los recursos. Tuvimos
un refresquín ahí, así que podemos... ¿Qué refresquín? Sí, tuvimos ¿Recibieron más ingresos? No, un poquitito más, por encima de unos esperaban. 8.000 millones de lo que estaba presupuestado, así que hay posibilidades de tener este aumento, como yo le decía, que siempre miro los ingresos, vemos la responsabilidad y miro los ingresos, y estamos bien, así que vamos a estar... ¿Cuándo se conoce el Ya aumento? vamos a dar a conocer oportunamente. La fecha, más Pero o si menos. ya lo dije, antes del mes de agosto se va. ¿Qué día voy a hacer el anuncio? No, Me queda parece pocos no es días, queda trascendente. una semana. Queda. No es trascendente. ¿Y el porcentaje? Vamos Corrientes es una marca. ¿Cuál es la diferencia entre Vamos Corrientes y ECO? Del cual también fuiste parte. Hoy. Mira, ECO creo que se quedó en el tiempo. Aprendimos, creo que compartimos espacio y yo creo que hoy nosotros construimos un espacio político más vigoroso, más amplio, donde es más participativo y más moderno, fundamentalmente. Pero bueno... ¿ECO es viejo? ¿Cómo? ¿ECO es viejo? Mirá, nosotros tenemos nuestro espacio político que creemos que es más moderno. Creemos que hoy mostramos juventud, tenemos experiencia, tenemos territorialidad, tenemos fuerza, tenemos volumen, también tenemos experiencia y me parece que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué escenario imagina el 31 de agosto? Ojalá que la gente nos acompañe y que podamos ganar en primera vuelta. Yo no soy de esos, ganamos en primera vuelta. Creo que tenemos nosotros que ser responsables en eso y tratar de, por supuesto, tratar de ganar en primera vuelta, pero el día de la elección no es una encuesta. El día de la elección es el día de la elección. Nadie gana una elección con una encuesta. Uno tiene que acompañar, invitar, y si el proyecto es aceptado por la sociedad, vas a tener el acompañamiento. Yo creo que hicimos las cosas bien. Por eso creo que vamos a tener una ventaja enorme y vamos a ganar las próximas ¿Por qué elecciones. Polich en la capital? Claudio Polich en la capital, primero que es un militante que tiene mucha experiencia. Segundo, fue mi mano derecha para acompañar y nuestro brazo ejecutor en la capital para acompañar la gestión de Eduardo Tassano. Y trabajando con Eduardo Tassano juntos, nos permitió hacer grandes obras en la capital y cambiarla a la capital. Obras hídricas, obras de viviendas, obras pluviales, obras de plazas, obras, no sé, infinidad de obras que hicimos. Y las dos en más conjunto. importantes me parece que son el hospital de campaña y el oncológico. Bueno, también los hospitales, ¿no? Estamos en el Vidal, porque por ahí dicen que no hay inversiones. Estamos en el Vidal, estamos con inversiones en el Hospital Escuela, en el Llano. Estamos invirtiendo. Y el hospital oncológico, que es realmente muy importante. Ahora estamos ¿Tiene por fecha inaugurar. definida ya o no? Sí, está cuando termine el equipamiento, porque yo quiero, no es que tenga una fecha, sino que cuando llega el equipamiento, hay equipamiento que está llegando, inmediatamente vamos a tener la inauguración porque necesitamos usarlo inmediatamente. Claro, que funcione. Que funcione inmediatamente. Lo mismo que la emergencia del hospital, por ejemplo, del Hospital Vidal. Necesitamos avanzar con esa emergencia porque cuando avancemos y tengamos la emergencia del Hospital Vidal, vamos a poder entrar en el Hospital Escuela a reformar la emergencia porque tenés que tener permanentemente ¿Cómo tenés que derivar? tener alternativas, Claro. porque si no cerrás una emergencia tan importante como el de la escuela y te trae complicaciones, o la ampliación del hospital de niños. Yo creo que nunca antes un gobierno invirtió tanto en materia de obra pública referida a la salud como el nuestro, o el segundo hospital de niños que estamos haciendo en la provincia, que ahora vamos a inaugurar en Goya, que realmente es un lugar excepcional, pero necesitamos tener lo que hacemos en Capital, hacerlo también en Goya, porque los números del sector de la provincia que más crece, que aunque ustedes no crean, es la ciudad de Goya, la ciudad de Santa Lucía, de La Valle y de Bellavista. Lo que pasa es que ahí está la plata, digamos, ahí está la producción. Pero aparte digamos, ¿no? descomprime el hospital de Capital. También, y si vos Sin lugar mirás a el María dudas. Auxiliadora de Saladas, que también hicimos otro hospital de niños y que le estamos dando sofisticación, realmente mejora la no derivación. Lo que pasa es que las complejidades, las inversiones en materia de salud son enormes. Y también después los médicos, ¿no? Que hay que ir a habitar esos lugares y quedarse y tener esos servicios. Digamos, Bueno, que eso pero es... lo que viene es
avanzar con telemedicina, ¿no? Tener cabinas, estuvimos mirando, pero bueno, nosotros pasamos por algo muy duro que fue la pandemia. ¿No? Que por ahí nos retrasó lo que es la modernización de lo que es el sistema de salud. Y en telemedicina hay mucho por crecer y bueno, estamos mirando, estamos proyectando, pero el camino es avanzar hacia la telemedicina en muchos lugares para llegar con especialistas al interior provincial. Es fundamental que nosotros tengamos, y lo hacemos con el Garrahan. El Garrahan es central en la Argentina. El Garrahan es un hospital que lo creó Raúl Alfonsín en su tiempo y que hoy es un ícono de la salud. El Garrahan nos ha dado tantas cosas a los correntinos, tantas cosas a nuestros niños correntinos. No hay marca diferencia con Milei. Bueno, no sé con quién marco diferencia. Yo lo que soy es un agradecido a todos los niños. Con la postura suya es diferente a la que tiene el gobierno nacional con el Garrahan. Pero nosotros tenemos 60, 70 vuelos por ahí sanitarios y estamos conectados permanentemente con el Garrahan. Cosas que no podemos resolver en Corrientes por la tecnología, por la alta capacidad de la medicina, porque es medicina prácticamente de nivel mundial. Nosotros vamos y derivamos y estamos en el Garrahan. Pero hay milagros correntinos caminando por la provincia que salieron del Garrahan. Y tienen garantizado un vuelo sanitario y tienen garantizado un lugar en el Garrahan. Perdón. Vino Patricia Bullrich y el sábado viene Karina Milei con Martín Menem. Domingo. Bienvenidos. Es lo mismo que digo cuando vino Cristina Fernández de Kirchner. Que nos vengan a ver es realmente muy bueno. Porque si no, los dirigentes nacionales se quedan en el conurbano, se quedan en la capital federal y nos recorren la Argentina. Bienvenidos. Que vengan en auto, también sería bueno que vengan en auto. No, bienvenidos. Yo creo que... Para que vean las rutas. Y que le metan ensalada. ¿Ve diferencias en los frentes opositores o pareciera ser como que todos son iguales? No, son enfoques distintos. No es lo mismo... Pero apuntan todos los cañones a su gestión. No es lo mismo la Libertad Avanza de Perucho Casani que, por ejemplo, lo que es el kirchnerismo de Tincho Ascúa. Enfoques son diferentes. O Ricardo, para mí no tienen el mismo enfoque. ¿Y qué siente cuando todos le atacan a usted, a su gestión? Bueno, debe ser que estamos bien. Quiere decir que venimos encabezando los números. Somos el enemigo en serio. Tienen un común denominador que entre ellos no se dicen nada, pero sí todo apunta. Bueno, pero se pelean como perro y gato en Buenos Aires. Quiere decir de que traen sus problemas de Buenos Aires, traen acá y bueno. Pero yo no tengo problema. Bueno, nosotros creo que tenemos la conciencia tranquila. Hemos trabajado excelentemente bien. Y parte del equipo fue parte nuestra, ¿no? Ahí vemos Perucho Casani, que es un hombre que tiene años y años y años en la política. Hoy formaba parte, hasta ahora forma parte de la conducción de la Cámara de Diputados, ¿no? Y que es presidente de la Cámara de Diputados nuestra. Colombi fue nuestro candidato a senador hasta hace poco, así coincidía plenamente. Hoy tendrá otras aspiraciones. Lisandro Almirón, bueno, fue partido Nuevo, después estuvo con nosotros, después estuvo con Cantero, ahora está en la Libertad Avanza. Por eso digo, nosotros tenemos el candidato que es más joven, que es nuevo, que implica la renovación, y así tiene que ser. Los partidos políticos y los espacios políticos tienen que abrir sus puertas a la renovación, porque si no siempre están los mismos. Entonces, ahora tenemos una gran posibilidad de renovación y de tener miradas diferentes. Bien, nos queda poco. Una pregunta que me parece que pensando en el futuro, ¿no? Vamos a suponer que, está todo, gana Juan Pablo Valdés es el próximo gobernador. ¿Qué provincia va a administrar Juan Pablo Valdés si gana? Mira, una provincia sin deudas, que es una gran ventaja. No le debemos un peso a nadie. Una provincia que a pesar de que no le debemos a nadie, tiene muy poca presión fiscal. Una provincia en marcha. Una provincia que tiene parques industriales, que tiene objetivos, que tiene ya la planificación de lo que tenemos que hacer por los próximos 10 años, con el Plan 2030 y un gran equipo de trabajo, con un gran respaldo de intendentes. Parece que tiene que ser muy, muy cuidadoso en algunos aspectos. Me parece que es el sector privado el que tiene que generar los puestos de trabajo, es la industria la que tiene que tener éxito, es la producción la que tiene que tener éxito, y el Estado lograr que esos sectores
sean los exitosos. Y bueno, ahí tenemos que mejorar en salud pública, tenemos que mejorar en educación pública, tenemos que tecnificar toda la escuela primaria, pero una provincia en marcha, en definitiva, ¿no? Estás transitando mi última pregunta, estás transitando tus últimos meses de gestión. ¿Estás conforme? ¿Te sentís realizado? ¿Satisfecho? Yo soy un agradecido con el pueblo de la provincia de Corrientes. Me sentí acompañado por los correntinos y eso es... ¿Estás nostálgico ya así No, ¿No? no, porque me parece que nosotros tenemos que trabajar para darle lo mejor a Corrientes, ¿no? El día que yo sienta que soy una plomada, que soy un plomo, que soy un ancla, tengo que dar un paso al costado. En este momento tenemos que trabajar para que cambien, para que sigan viniendo, para reforzar, para refrescar, para traer juventud, nueva visión, trabajo, compromiso, modernización. A ver, modernización. Cuando asumimos, no había 1 metro de fibra óptica a cargo de la provincia de Corrientes. No podíamos llevar fibra óptica a ningún lado. Hoy todas las escuelas conectadas, 2.600 kilómetros de fibra óptica, Pero bueno, a él le toca todo esto cambiado. Pero bueno, otra cosa y ojalá que le vaya muy bien. Creo que lo mejor que podemos hacer es acompañar. Pero cuando no comprendes de que tenés que acompañar, te convertís en un tapón, en un taponazo. A ver, ¿Quién ¿Eso no le te pasó a usted? acompañó? ¿Quién no te acompañó y se convirtió en un tapón? No, lo que digo es que cuando no te das cuenta que Mm, pasó tu momento político, te convertís en un tapón, un taponazo, mm. ¿no? Porque estás tapando toda la generación y le querés jubilar a todo el mundo de pantalones cortos. Ese es Ricardo Colombi para vos. No, digo la dirigencia política. Digo la dirigencia política que no se va. Bueno, podés acompañar de determinado rol, pero no podés retroceder Mm. 25, 30 años. Pero ¿a quién Porque te si no quiere pero si decir que... no entiendo yo. Vos te estás refiriendo a No, Ricardo. no hay peor entendedor que el que no quiere entender. Pero Ricardo Colombi, pues no te cambio. ¿Ricardo Colombi es un taponazo? No, lo que digo es que vos taponás lo que viene. Claro, las generaciones que tienen que ocupar otros Las lugares. generaciones venideras, ¿no? Bien. Cortita. Si Una voz y una. ¿Le molesta el color y el calor a la campaña que le pone Tincho Escuda? Que son ataques personales. No, yo siempre decía la frase de una frase que decía Winston Churchill, ¿no? Lo dije la otra vez, ¿no? Cuando vos te peleas con un cerdo, te vas a ensuciar, entras al chiquero, te ensuciás, se ensucian los dos. Pero hay una gran diferencia. Cuando entras al chiquero, el único que disfruta es el chancho. Así que yo no voy a entrar a ese chiquero. ¿Estás preparado para una leonera, digamos, que puede llegar a ser la Cámara de Senadores? Me gusta el debate, ¿eh? Me gusta. Escuchar, ver. Pero después también en la Cámara de Diputados no solo te gusta el debate, sino también mandan los números. Porque somos una representación popular. Nosotros hoy, si tuviéramos todos los números y no hubiera tantos Poncho Yeré, nosotros tendríamos un número suficiente para poder debatir, pero el acompañamiento de la gente. Fíjense ustedes, tendríamos que tener mucho más diputados nacionales de los que tenemos. Y ahora tenemos un diputado nacional que nos acompaña y venimos a una elección que teníamos el 77% de los votos. Hoy tiene 3 senadores, que nadie tiene. Bueno, está bien. ¿Los poderes del Estado cómo te acompañaron en tu gestión como gobernador? Estoy hablando del legislativo y del judicial. ¿O sentís que...? Mira, el judicial es un poder independiente, toma sus propias decisiones y está bien que así sea, son parte del producto de la ley. Cuando te sometes a la justicia, te sometes a la justicia. ¿No? Lo que no podemos pretender es tener una justicia que espíe bajo la venda. Entonces, cuando vos tenés sospecha de eso, no, por supuesto que a nadie le gusta. Es fundamental que si nosotros queremos tener una provincia que sea desarrollada, que nosotros tengamos una buena justicia y esa justicia que sea absolutamente independiente del poder político. Gracias, gobernador. Gracias. Muchísimas gracias. Gustavo Valdés estuvo con nosotros. Nos despedimos. Nos vamos. Chicos, nos vamos. Bien. Hasta mañana, si Dios quiere.